Centro Victoria, personas que a lo mejor tú te estás conectando por primera vez, te queremos dar la bienvenida a nuestro servicio dominical. Qué bueno que te puedes conectar el día de hoy. Una vez más, otro domingo que estamos en nuestros servicios en casa. Déjame decirte que creo que este domingo es el domingo, la semana 26 o 27. Eso quiere decir que ya casi tenemos 6 meses que nos hemos estado reuniendo en nuestros hogares. Así es que de una manera ha sido de gran bendición del poder llegar a sus hogares, ahí donde están ustedes en la comunidad de su casa. Y pues gracias por sintonizarnos domingo tras domingo. Si tú eres una persona que por primera vez te estás conectando o estás teniendo la oportunidad de ver estos videos, pues simplemente te quiero decir gracias por tomarte el tiempo de ser parte de esto. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Por las últimas 3-4 semanas, sí, aproximadamente, hemos estado hablando sobre un tema que ha sido muy relevante para nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y esta serie se llama Puntos Ciegos, descubriendo nuestras debilidades. Muchas de las veces cuando tú y yo estamos manejando en el freeway, hemos aprendido que el punto ciego son aquellas áreas del automóvil o del carro, como tú le llames, que nosotros no podemos ver y que usualmente, si no tenemos precaución, pues desafortunadamente podemos entrar en un accidente. Y de esa misma manera, en nuestra vida personal, nosotros tenemos puntos ciegos que tenemos que cuidar, porque si no, esos puntos ciegos o esas debilidades que nosotros tenemos y que desafortunadamente no nos damos cuenta, pues nos pueden llevar a un fracaso total de nuestra vida, o podemos lastimar a las personas que están alrededor de nosotros simplemente por no darnos cuenta de ese problema que nosotros tenemos en nuestra vida. Y el día de hoy te voy a estar hablando sobre un punto ciego que muchos de nosotros estamos lidiando o hemos lidiado en el pasado. Y ese punto ciego se llama culpa, ¿ok? Culpa o culpabilidad. Pero fíjate bien, muchas de las personas, como te decía al principio, hemos lidiado con este problema. Y desafortunadamente a veces este problema nos hace o sentimos que nos descalifica del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero fíjate bien, yo quiero que tú escribas esto. Cada persona que Dios ha usado a través de la historia tiene un pasado, pero también cada pecador tiene un futuro. Te lo voy a leer otra vez. Cada persona que Dios ha usado tiene un pasado, pero también cada pecador tiene un futuro. Y en 2 de Samuel capítulo 11 vemos de un hombre que experimentó una gran culpa a causa de su pecado, a causa de su pasado. Pero déjame decirte que aunque él tuvo una culpa, aunque él pecó y aún así Dios lo usó, también este hombre pudo encontrar un futuro brillante a causa de la gracia y misericordia de Dios. Este hombre fue uno de los reyes más grandes de Israel. De hecho, Jesús proviene del linaje de este hombre. Y a lo mejor tú ya sabes a quién me estoy refiriendo. Este hombre escribió el Salmo 23 y muchos de los salmos que nosotros escribimos. Y si lo pensaste bien, te voy a hablar el día de hoy de David. David, la Biblia lo describe como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero aún así, ese hombre que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia que falló. Y vamos a leer, yo quiero que tú abras tu Biblia, prendas tu celular en 2 de Samuel capítulo 11, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver cómo uno de los puntos ciegos que David llegó a tener fue la culpa que él estaba cargando y que no se dio cuenta, y que desafortunadamente pues le costó muy caro. Ok, 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 en adelante dice así. Dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate bien, David era famoso
por sus batallas, de cómo él había conquistado naciones. David era un hombre de guerra, pero el gran error que él cometió, en vez de pelear junto con su ejército, decidió quedarse en la casa. Déjame decirte que el error más grande, padre de familia, que tú me estás escuchando, que nosotros podamos hacer es tratar de quedarnos en casa y dejar que el mundo pelee la batalla en contra de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, fíjate bien, como padres, como esposos, como esposas, como hijos de Dios, de ser los primeros, estar en la línea de batalla y tratar de pelear por nuestra familia y no dejar que alguien más pelee por nosotros. Pero bueno, continuamos leyendo, versículo 2. Dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y dice, y desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Urías era uno de los hombres de combate con el cual David había pasado o había peleado muchas grandes batallas. Versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Y lo dice: hacía un poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esta historia, podría terminar aquí, a lo mejor, David cometió ese error, tuvo un hijo, y a lo mejor si hubiéramos terminado de leer esa historia aquí, a lo mejor no hubiera pasado nada, a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta. Pero fíjate bien, tú y yo podemos escoger de cómo la historia comienza, pero no tenemos el control de cómo termina. David nunca pensó que Betsabé pudiera quedar embarazada. Lo primero que le entró a la mente fue aquella mujer que dice que era hermosa, dice que le entró por los ojos y empezó a desearla, y desafortunadamente terminó teniendo una relación íntima con ella, que después fue embarazada. Así es que David escogió su historia, pero no pudo tener control de cómo terminaba esa historia. Y sabes que una vez que David había cometido este gran error, este grande problema, David tuvo que encontrar ideas de cómo encubrir su pecado. David tuvo que ingeniárselas para ver cómo él iba a tratar de proteger su reputación, de proteger de quién era él. Y sabes ¿qué hacemos cuando tú y yo tratamos de encubrir nuestro pecado o nuestro error? Desafortunadamente, muchas de las veces que tú y yo nos equivocamos, cada vez que tú y yo cometemos errores, cada vez que nosotros pecamos, nuestro primer instinto es tratar de encubrir, es tratar de asegurarnos de que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque pues eso nos puede ir mal, nos puede traer repercusiones. Y desafortunadamente ese era el problema de David. Lo primero que hizo fue tratar de encubrirlo, tratar de proteger su error. Y fíjate bien, te voy a contar una historia. Había dos amigas que decidieron salir de viaje a conocer a otra amiga, o a juntarse con otra amiga. Y estas dos amigas tuvieron que viajar 50 millas para poder visitar a su otra amiga. Ellos llegan en su automóvil, se estacionan en la casa de la amiga y empiezan a compartir, empiezan a hablar. Después de varias horas, las dos amigas se despiden de la otra amiga y se dirigen a su automóvil. Cuando la conductora, una de las amigas, quiere abrir la puerta, se da cuenta que la puerta está cerrada y se empieza a tocar las bolsas, y desafortunadamente no traía las llaves de su automóvil. Se fija a donde está el volante y se da cuenta que las llaves se quedaron puestas y ella puso el seguro, por lo tanto no tenía acceso a su automóvil. Lo primero que ella pensó, dijo: y me he metido en un grande problema porque estoy a 50 millas, no tengo celular, no tengo manera de cómo conectarme con mi esposo. Sino que dice que entra de regreso, fíjate bien, a la casa de su amiga y le dice: ¿sabes qué? Necesito llamar a mi esposo.
La mujer se comunica con su esposo se molesta porque tiene que salir de su trabajo, ir hasta la casa donde ellos estaban, tener que manejar 50 millas. Pero en fin, el esposo accede a traerle las llaves extra para que su esposa pudiera abrir el automóvil. Entonces el esposo deja su trabajo, deja lo que está haciendo, tiene que manejar aproximadamente de 10 a 15 millas a donde ellos vivían y una vez más agarrar las llaves para manejar otras 50 millas, y el esposo lo hace. Después de una hora y media, el esposo está a punto de llegar y una de las amigas ve que la puerta de atrás era como un Jeep, ¿cierto? Que las puertas que se abren de atrás. Dice: amiga, la puerta está abierta. Y sabes que tu esposo está a punto de llegar. Imagínate qué furioso se va a poner. ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a poner? Y ella, cierto, muy astuta, dijo: ¿sabes qué? No hay ningún problema. Dice que se va atrás de su carro, le pone el seguro a la puerta y cierra la puerta. Y sabes qué, ahora sí ese carro está completamente cerrado. No tenía ningún acceso para poder entrar al automóvil. Y sabes qué, desafortunadamente muchos de nosotros tomamos esa actitud, cierto, que queremos cerrar la puerta, queremos ponerle el seguro para que nadie se dé cuenta, para que nadie tenga acceso a nuestra vida, para que nadie tenga acceso a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Y sabes qué, esta mujer fue lo que hizo. ¿Sabes qué? No hay problema, mi esposo no tiene por qué enterarse que esta puerta estaba abierta, por lo tanto le pongo el seguro, le cierro y ¡pum! Problema arreglado. Que venga mi esposo y no se va a enojar. Pero fíjate bien, nosotros tenemos dos maneras de cómo lidiar con esa culpa. Nosotros tenemos dos maneras de cómo lidiar con esa culpa, y te voy a hablar del punto número 1. Hay dos formas de lidiar con esa culpa. Y el número 1 es tratar de encubrir nuestro pecado. ¿Sabes qué? David trató de cerrar la puerta de su vida e encubrir el error, encubrir el pecado que él había cometido. Y fíjate bien qué es lo que dice 2 de Samuel capítulo 11 versículo 6. Dice entonces David, una vez que ya se había enterado que Betsabé estaba embarazada, dice: entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, el esposo de Betsabé. Dice, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba a la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Fíjate bien, David ya empezó a tratar de encubrir el error que él había hecho. David pensó: ¿sabes qué? Si Urías se acuesta con su esposa en estos momentos, entonces hay una gran oportunidad de que su esposa quede embarazada, ¿cierto? Y él no se va a dar cuenta, nadie más se tiene que dar cuenta. Pero fíjate bien, este era el plan perfecto que David tenía. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Perdón. Vamos a continuar en el versículo 6. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Le dijo: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo le iba en la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero fíjate bien, en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. En vez de irse con su esposa, acostarse con su esposa, decidió acostarse en la entrada del palacio. Híjole, se le arruinaron los planes de David. Pero fíjate bien, versículo 10. David se enteró de que Urías no había ido a su casa. Así que le preguntó: has hecho un viaje tan largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? O sea, ¿por qué mejor en vez de quedarte en tu cama con tu esposa, que tu esposa te necesita estar contigo, necesita que tú la protejas? ¿Por qué en vez de estar con tu esposa te quedas en el palacio? Pero fíjate bien, esto es lo que le responde este hombre. Dice: en este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres israelíes de Judá se guarecen en simples enramadas, o viven en simples enramadas.
Dice, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto que como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Pero fíjate bien, en otras palabras, Urías le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mis jefes, los soldados están durmiéndose al aire libre, están sufriendo. ¿Cómo es posible que yo vaya con mi esposa y simplemente duerma una noche tranquila? No lo puedo hacer. Pero aún así, con esas palabras, con esa expresión de fidelidad, David no le entra la convicción y no reconoce, recapacita de su error. Pero fíjate bien, David continúa tratando de encubrir su pecado. Versículo 12. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente, fíjate bien, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Dijo David, ¿sabes qué? Si no te agarro en la primera, lo tengo que hacer en la segunda. Y a pesar de eso, dice, Urías no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. ¿Te fijas? Aún ebrio, Urías tenía más carácter y convicción que David sobrio. Aún tratando de emborracharse, Urías seguía siendo obediente. Urías seguía siendo un hombre de convicción. Y sabes que una vez más David falló con sus planes. Pero déjame decirte que si continuamos leyendo, a David no le queda más de otra que decir, ¿sabes qué? Mis planes fallaron, ni modo. Voy a tener que mandar a Joab y decirle que mande a Urías al frente de la batalla, donde está lo más fuerte, y decirles que lo dejen solo, para que así pueda ser debatido y pueda hacer que lo maten. Y sabes que desafortunadamente el plan número 3 de David sucede. Urías está al frente de la batalla, donde está la batalla más difícil. El ejército lo dejan solo y desafortunadamente lo matan o lo asesinan. Sigue diciendo el capítulo, dice que después la esposa de Urías toma un tiempo de duelo, lloran, y después, ¿sabes qué es lo que hizo David? Después de un tiempo, de ese tiempo de duelo, David se casa, toma mujer a Betsabé, decide casarse, decide hacer la cosa correcta, ¿cierto? Decide casarse, y ¿sabes qué? A lo mejor David pudo pensar, problema resuelto. Yo me estoy compadeciendo de esta mujer viuda. Yo quiero que esta mujer viuda no le falte nada. Voy a hacer lo mejor que ella necesita. ¿Y qué es? Tomarla como mi esposa. Por lo tanto, David en su mente dijo, ¿sabes qué? No tengo que preocuparme por nada, porque este problema a lo mejor ya se resolvió. Pero ¿sabes qué? El problema es encubrir nuestra culpa, o encubrir nuestros errores, encubrir nuestro pecado. Es mentir a nosotros mismos. Cuando tú y yo encubrimos nuestra culpa, nosotros mismos nos estamos mintiendo. Y no nada más nos mentimos a nosotros mismos, sino que mentimos a nuestro corazón, a nuestra alma, y aún nuestro cuerpo van a poder sentir esa culpa, esa carga que está en nuestros hombros. Tanto será la culpa, fíjate bien, que nos va a consumir, que nuestra vida puede salirse de balance. Y David se estaba convirtiendo, ¿cierto?, en una persona mentirosa. ¿Por qué? Porque estaba encubriendo esa culpa. Hay un escritor que se llama William Justice, y él escribió un libro llamado Afrontando constructivamente la culpa. En este libro él menciona 37 maneras de cómo la gente miente a sí mismos, se mienten a sí mismos para encubrir la culpa que ellos tienen. Él da 37 ejemplos de cómo la gente se miente a sí mismos para tratar de encubrir esa culpa. Y fíjate bien, te voy a leer algunos de esos ejemplos y a lo mejor van a resonar algunos contigo. Número 1, la primer excusa, proyección. Ok, la proyección se trata de culpar a los demás. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo cometemos errores, nuestra primera actitud es de culpar a los demás. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando Adán cometió el error
Y cuando Dios le empezó a hacer preguntas de qué es lo que había pasado, ¿cuál fue la primera respuesta de Adán? Fue la mujer que me diste la responsable de que yo pecara. ¿Te fijas? Siempre nuestra respuesta va a ser culpar a los demás. ¿Ok? A lo mejor David pudo haber culpado a la misma mujer. ¿De qué? De que a lo mejor se estuviera bañando desnuda, que a lo mejor cualquier cosa. Cada vez que tú y yo tratamos de cubrir nuestra culpa, nuestro pecado, ¿ok? Siempre tratamos de culpar a los demás y nunca tomamos responsabilidad de nuestras propias acciones. La siguiente es racionalización. Tratamos de racionalizar muchas cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que decimos, no es gran cosa. Ok, lo que yo hice no es tan grande. Es más, mi pecado no es tan grande, ¿cierto? Y yo creo que no van a estimar absolutamente nada. La primer charla que nosotros tuvimos en esta serie, ¿te acuerdas que hablamos de Jacob? Que Jacob se quedó 20 millas corto del lugar que Dios le había dicho que él tenía que estar. ¿Y qué es lo que pensaba Jacob? 20 millas no son nada, es casi como estar ahí. ¿Te fijas? A veces le quitamos o le disminuimos a nuestro pecado y pensamos, no es gran cosa, que todo va a estar bien, yo no estoy lastimando. Si yo hago esto en mi recámara, no le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo daño a nadie. Ok, poquito de esto no me va a afectar tanto. Ok, entonces lo tratamos de racionalizar. La siguiente es la comparación. Tratamos de compararnos. Tú dices, ¿crees que yo estoy mal? Deberías ver a esta persona. Si crees que mi pecado está tan grande, no, hombre, deberías ver a mi vecino. Es más, deberías ver a mis padres. Ok, tú estás haciendo mucho show por algo que es insignificante, sabiendo que hay alguien más en nuestra familia que ha cometido un pecado más grande que el mío. Ok, entonces la comparación no niega, fíjate bien, el hecho del peso de nuestro pecado. Ok, siempre estamos tratando de compararnos a alguien más que ha cometido un error más grande. Pero acuérdate que a los ojos de Dios, pecado es pecado. El siguiente ejemplo es la supresión. Okay, que nosotros estamos tratando de aguardarnos todo. Ok, y uno dice, nunca voy a hablar sobre esto. No admitiré mi culpa. Es más, voy a ignorar lo que pasó. Voy a tratar de no pensar qué es lo que está pasando. Es como, por ejemplo, si tú estás tratando de hundir 3 o 4 pelotas de tenis en el agua, a lo mejor vas a tratar de hacerlo al mismo tiempo, ¿cierto? Pero va a llegar un punto que para poder mantener 4 pelotas debajo del agua va a ser imposible. Te vas a cansar, te vas a dolorer, ¿ok? Y así pasa cuando nosotros tratamos de mantener nuestra culpa en nuestro corazón. ¿Ok? Va a llegar un tiempo donde esa culpa nos va a hundir, nos va a lastimar, y no nada más eso, va a lastimar a las demás personas que están alrededor de nosotros. El otro ejemplo es la distracción. ¿Qué significa esto? Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. No quiero pensar en lo que pasó. No quiero pensar de cómo me siento. No quiero pensar en mi culpa. No quiero pensar en mi error. Por lo tanto, voy a trabajar. Después voy a trabajar. Después tengo que mantenerme ocupado. Después tengo que hacer esto. Después tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque simplemente no quiero que ni siquiera ese pensamiento llegue a mi mente. ¿Por qué? Porque es una culpa que no sé cómo lidiar con ella. La distracción. La otra es el aislamiento. Si realmente fuera seguidor de Jesús, nada de esto hubiera pasado. No queremos estar con la gente. No queremos que la gente nos llegue a preguntar de algo relacionado con lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos vergüenza. Porque a lo mejor nos da pena. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿ok? No queremos repasar ese momento porque nos va a doler. Queremos estar solos y poder lidiar con la culpa nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tendemos a aislarnos. Y la última es el escapismo. Fúmalo, inhálalo, tómalo, cómetelo, cómpralo. ¿Ok? Usamos cualquier método para poder escapar de la realidad de que hay una culpa que tenemos que lidiar. Queremos tratar de fumar lo que sea, tratar de comprar lo que sea, tratar de tomar lo que sea,
para que nos pueda medicar el alma, para que nos pueda medicar esa culpa y no tratar de pensar en eso. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente esos efectos van a durar muy poco y tarde o temprano vamos a regresar a la realidad que tenemos que lidiar con esa culpa. Estamos tratando de escapar de la realidad y desafortunadamente David escapó de esa realidad. Trató de encubrir su pecado. ¿Para qué? Para no poder recordarse de lo que él había hecho mal. Y sabes que desafortunadamente ninguno de esos ejemplos que yo te he mostrado van a poder resolver tu culpa. Tarde o temprano ese lado ciego que tú y yo no estamos viendo, tarde o temprano nos va a seguir y nos va a perseguir donde quiera que nosotros vayamos, y vamos siempre a tener que lidiar con esa culpa. Lo que a David se le olvidó es que siempre hay alguien que lo sabe absolutamente todo. Podemos encubrir nuestra culpa, ¿ok? Podemos tratar de hacer lo malo, podemos tratar de escapar, podemos tratar de distraernos, podemos tratar cualquier cosa, pero tarde o temprano hay una persona que siempre lo va a saber todo, y ese se llama Dios. Así es que nosotros tenemos, ¿ok? Podemos encubrir nuestra culpa, o bien confesar a Dios nuestro error y dejar que Él nos perdone. Pero fíjate bien, en 2 de Samuel capítulo 12, una vez que ya David comete su pecado, una vez que David comete su error, Dios tiene misericordia de él. Y en el capítulo 12 de 2 de Samuel versículo 1, vemos que Dios envía a Natán el profeta para hablar con David, para decirle y recordarle de lo que él había hecho mal. ¿Por qué? Porque había tiempo que David ya no escuchaba la voz de Dios. Había un tiempo que David trató de inculpar su pecado, por lo tanto se alejó de Dios. Déjame decirte algo: cada vez que tú y yo tratamos de encubrir nuestro error, nuestro pecado, nuestra culpa, nos hace que nos alejemos de Dios. El pecado nos separa de la misericordia de Dios. Pero fíjate bien, Dios tuvo misericordia de David. Muchos de nosotros a lo mejor nos sentimos culpables por lo que hicimos años atrás. Nos sentimos culpables por las decisiones que nosotros tomamos a lo mejor años atrás. Nos sentimos culpables por las palabras que salieron de nuestra boca hacia nuestros hijos, y desafortunadamente esas palabras que salieron no las medimos, por lo tanto destruimos los corazones de nuestros esposos, de nuestras esposas, destruimos el destino de nuestros hijos, simplemente porque no nos dimos cuenta lo que nosotros estábamos hablando o cómo estábamos actuando. Y desafortunadamente muchos de nosotros tenemos que cargar con esa culpa. Cargamos con la culpa de las cosas que hicimos el día de ayer, la noche pasada, y siempre eso está en nuestro corazón. Nos roba el gozo, nos roba la paz. Pero fíjate bien, cuando nosotros cometemos pecados, hay tres cosas que ocurren en nuestra vida. Cuando nosotros nos roba la paz y el gozo esa culpa, hay tres cosas que ocurren. Número uno, hay muchas personas que no sienten ninguna culpa. Cada vez que nosotros cometemos pecado, hay mucha gente, muchos de nosotros, que no sentimos absolutamente ninguna culpa. Estas personas continúan pecando y simplemente no sienten nada. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 los describe así: estas personas, dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. Wow, fíjate bien, que tienen la conciencia encallada. En otras palabras, esas personas pueden cometer errores, pecado tras pecado, pueden hacerlo mal, y no llega ningún momento que ellos empiezan a sentir mal. ¿Por qué? Porque su conciencia dice que está encallada, tiene callos, está cerrada, por lo tanto ellos nunca van a sentir ninguna culpa. Número dos, cuando cometemos pecado, hay personas que sentimos culpa apropiada. Culpa apropiada, ¿a qué me refiero con esto? Esto se refiere a cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestra conciencia, a nuestra mente, y empieza a traer convicción. Una culpa apropiada y correcta nos va a llevar al arrepentimiento. Esta culpa apropiada es como una luz intermitente que siempre nos está diciendo: hey,
algo está mal y lo tienes que corregir. Hey, algo está mal y tienes que asegurarte de que todo está bien. Esta es la culpa apropiada. Me encanta lo que dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10, que dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Te fijas? Esa tristeza, cuando tú y yo cometemos pecado y que dices, híjole, la regué. Wow, pero ¿por qué hice eso? Ya no quiero hacer lo mismo, quiero cambiar, quiero hacerlo mejor. Cuando esa tristeza, que es la culpa apropiada, que es la culpa saludable, empieza a redargullir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, es cuando nos lleva a que nosotros actuamos en arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es más de decir, ¿sabes qué? Sorry. No, pues discúlpame, la regué. No, el arrepentimiento significa simplemente nosotros voltearnos en dirección opuesta, ¿cierto? Y tratar de hacer las cosas de una diferente manera. O que el arrepentimiento nos tiene que llevar, a voltear nuestra vida, a voltear nuestros pensamientos y no seguir haciendo las cosas que nosotros hacíamos. Eso es el arrepentimiento. Y la culpa apropiada, la produce el Espíritu Santo cuando tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Híjole, la regué, por lo tanto tengo que arrepentirme para que yo pueda encontrar, como dice Corintios, la salvación. Número 3, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos pecado? Se nos impone a veces culpa infundada. ¿A qué me refiero con culpa infundada? Estos son culpas que no nos pertenecen. Hay personas en tu familia, a lo mejor hay amigos que te están haciendo sentir culpables por algo que tú ni siquiera hiciste, por algo que tú no fuiste responsable, por algo que tú no, es más, que ni siquiera estuviste ahí. Aún así te están apuntando el dedo y te están haciendo responsable. Y desafortunadamente muchos de nosotros hemos vivido con esa culpa por años y estamos cargándolo en nuestros hombros, cuando en realidad esa culpa no te pertenece a ti. ¿Y sabes qué? Tenemos que empezar a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo arrepiento de todo lo que yo he hecho. Así es que la primera manera de lidiar al principio con nuestra culpa es encubrir nuestro pecado, que fue lo que David hizo. O también la segunda manera que nosotros podemos lidiar con nuestra culpa es revelar nuestro pecado. Revelar tu pecado. David llegó al punto de confesar y admitir su error y dejar de mentir, y simplemente dice la Biblia que se arrepiente. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13 al 14, y dice esto. Fíjate bien, dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. En otras palabras, ya no voy a poner excusas, ya no voy a mentir. Dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Y sabes que es cierto, cuando Dios te perdona por siempre. Dios ya no te va a recordar tu pasado, Dios ya no te va a recordar tus errores. Dios no va a venirte con el dedo y te va a decir: ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? ¿Te acuerdas el error que tú cometiste? Simplemente cuando Dios decide perdonarte, te perdona por siempre. Desafortunadamente, cada vez que tú y yo pecamos y hacemos lo mal delante del Señor, desafortunadamente hay consecuencias que a veces nos cuestan muy caro. Y la consecuencia más difícil que David tuvo fue de que su hijo muriera, fíjate bien, a causa de sus acciones. Es por eso que tú y yo tenemos que siempre estar en la presencia del Señor, porque eso nos va a llevar a que nosotros no podamos cometer errores. Y termino con esto. Por fin David se dio cuenta de su punto ciego. David se dio cuenta de esa culpa. Entonces, cuando él se da cuenta de esa culpa, cuando él se dio cuenta de que él había cometido un error, es cuando él empieza a reconocer el amor de Dios que Dios tenía sobre él. Entonces, ¿qué pasa cuando David encubrió su pecado? ¿Cómo él respondió? Y fíjate bien, cuando tú y yo encubrimos nuestro pecado, cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo tratamos de esconder todo debajo del tapete, ¿qué es lo que dice Samuel? Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 3 al 5 dice: mientras guardé silencio, dice, mis huesos se fueron consumiendo
por mi gemir todo el día. Dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Te fijas? A esto se le llama la culpa apropiada. Dice que la mano, la convicción de Dios estaba sobre su vida, y esa convicción no lo dejaba que estuviera en paz. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y dice, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Te fijas? Cada vez que tú y yo tratamos de encubrir nuestro pecado, cada vez que tú y yo tratamos de guardar silencio, ¿cierto? Dice David, dice que sus huesos se empezaron a consumir. Eso es la culpa que David estaba sintiendo. Dice que no podía estar en paz, no podía estar en sosiego, porque había algo que él estaba haciendo mal, había algo que estaba encubriendo. Déjame te digo, mi amigo, mi hermano, que tú me escuchas y dónde estás tú. Si tú tienes una culpa que tú estás cargando por años y por años, en esta hora Dios quiere que tú y yo le entreguemos esa culpa, que tú y yo entreguemos a Dios ese pasado, que tú y yo entreguemos a Dios esas cosas que nos están consumiendo nuestros huesos, para que Él nos pueda dar salvación, para que Él nos pueda dar vida, para que Él nos pueda dar perdón. Y sabes que cada vez que tú y yo experimentamos perdón, experimentamos misericordia, experimentamos gracia, entonces nos vamos a poder sentir más livianos. El gozo del Señor va a regresar a nuestra vida, la paz del Señor va a regresar a nuestra familia, siempre y cuando nosotros empecemos a confesar esa culpa. ¿Y sabes qué? David fue recordado por su pecado, pero ya no fue definido por su pecado. David estaba recordando de cómo se había sentido él, pero ya no estaba siendo definido por lo que él había dicho. Y sabes que en Salmos 32, y ya no tengo tiempo para leerlo, en Salmos 32 nos da los pasos correctos para que Dios perdone nuestro pecado y nos quite de la culpa. Si tú tienes tiempo, por favor te pido que vayas a Salmos 32 y empieces a leer lo que David escribió para él experimentar un perdón genuino. Y fíjate bien, paso número 1, ¿ok? Estos son los pasos que yo te voy a dar, pasos prácticos para que tú y yo, para que Dios pueda perdonar nuestro pecado y podamos quitar nuestra culpa. Paso uno es reconocimiento. Tenemos que reconocer que nuestro pecado y nuestro error, tenemos que aceptar las consecuencias. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Es cierto, así como decía David, yo guardé silencio, yo pequé delante de Dios, por lo tanto yo reconozco que soy pecador. Número 2 es arrepentimiento. Fíjate bien, te repito que el arrepentimiento significa que cambiamos de dirección, ya no tomamos el mismo camino, ya no hacemos las mismas cosas, simplemente volteamos 360 grados y empezamos a caminar de una manera correcta. Ese es el arrepentimiento. Paso número 3, una vez que David se arrepintió, entonces lo llevó a confesar. Paso 3 es la confesión. Esto pasa cuando nosotros verbalizamos nuestro pecado, cuando decimos lo que hicimos. ¿Sabes qué, Señor? Te confieso por lo que yo hice la semana pasada, esto y lo otro. Nosotros empezamos a confesar nuestro pecado. Y luego después la confesión nos va a llevar al paso 4, que es contrito. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Señor. ¿Qué significa un corazón contrito? Significa un corazón humillado, significa un corazón quebrantado, significa de un corazón que necesita de la presencia, de la misericordia, de la gracia del Señor. Y una vez que nosotros experimentemos esto, entonces nos lleva al paso 5, que es la aceptación. Esto es cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, cuando aceptamos la gracia y la misericordia de Dios, cuando nosotros ya no tenemos que preocupar absolutamente nada, cuando nuestra culpa ya no tiene poder ni autoridad en contra de nuestra vida. Simplemente nosotros aceptamos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo acepto tu misericordia. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Si es que para tú y yo poder experimentar perdón y poder quitarnos de esa culpa, tenemos que reconocer,
tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar, tenemos que tener un corazón contrito y después tenemos que aceptar. Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14 dice esto: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, y fíjate bien, y anular tu deuda. Dios cancela toda deuda que tú y yo teníamos en contra de Dios. Todo pecado Dios lo cancela, Dios no anula, Dios lo borra, Dios se olvida completamente. Fíjate, dice, al perdonarnos todos nuestros pecados y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz del Calvario. Todo pecado, todo error, toda culpa, todas aquellas cosas que nosotros tratamos de encubrir, dice la palabra de Dios que Jesús por eso vino a morir, y dice que Él la clavó, toda culpa, todo error, todo pecado, toda palabra que salió de nuestra boca inmunda, dice que Él la clavó en la cruz del Calvario, y por medio de eso tú y yo podemos experimentar salvación. Podemos experimentar gozo, podemos experimentar misericordia, podemos experimentar la paz del Señor. Es por eso, mi amigo, mi hermano, que tú me estás escuchando, más que nunca tú y yo tenemos que reconocer a lo mejor esa culpa que nos está haciendo que nosotros nos sintamos pesados, y experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Señor, sabemos que hay muchos de nosotros que estamos ahí en nuestros hogares y estamos pensando: wow, si la gente se diera cuenta de lo que yo he hecho, si la gente supiera de cómo yo me he comportado. Y de una manera empezamos a sentir esa culpabilidad, nos empezamos a sentir descalificados. Es más, ni siquiera nos sentimos suficientemente buenos para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sentimos que hemos pecado, porque nuestro pecado es tan grande que pensamos que tú no nos vas a perdonar. Señor, pero acabamos de leer, Señor, en tu palabra, dice que tu palabra, que todo nuestro pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Por eso ahí lloro por las personas que me están escuchando y que me están viendo a través de esta cámara. Dios mío, que si hay cualquier culpa en sus vidas por acciones que ellos tuvieron, a lo mejor por palabras que ellos dijeron, por actitudes que ellos tomaron, en esta hora, Señor, yo te pido que con tu mano de misericordia, con tu mano de amor, con tu mano de humildad, Dios mío, seas levantando y seas quitando cualquier culpa y empieces a dar paz, empieces a dar esperanza, empieces a dar gozo, empieces a simplemente a bendecir sus vidas. En esta hora, Dios mío, te agradecemos, Padre, por amarnos tanto, que aún el pecado más vil de este mundo no va a impedir que tú nos ames y que tú nos aceptes como tus hijos. Por eso en esta hora, Dios mío, nosotros nos reconocemos que hemos pecado. Dios mío, en esta hora nosotros confesamos nuestro error, Señor. En esta hora, Dios mío, venimos con un corazón contrito, Dios mío, y humillado delante de ti, Dios mío, pero también aceptamos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario porque tú me amaste. Si es que, Dios mío, gracias por tu palabra. En esta hora yo te pido que cada persona que me está escuchando pueda correr a la cruz del Calvario, pueda correr a los brazos y a la misericordia que tú tienes para poder experimentar la libertad que solamente tú sabes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, anhelamos más de tu presencia, nos postramos ante ti.
Bueno, estamos a punto de terminar. Gracias por sintonizarnos una vez más. Pero no sin antes agradecer a todas aquellas personas que han estado dispuestos a contribuir. Gracias por tu generosidad. Te lo repito domingo tras domingo. Sin esas generosidades, sin tu corazón de ayuda, sin tu corazón de poder aportar a este ministerio, pues todas estas cosas que nosotros estamos haciendo no hubieran sido posibles. Así es que gracias por esas contribuciones. Gracias por ese corazón que Dios te ha dado para bendecir al pueblo de Dios. Y sabes que si tú quieres ser parte de eso, pues simplemente te pedimos que visites nuestra página web centrovictoria.org, y ahí te va a dar una opción donde te va a decir dar, y ahí vas a poder tú escoger la iglesia, la plantación de esta iglesia. Así es que si tú quieres ser parte de eso, pues simplemente visita nuestra página web. Bueno, nos despedimos. Pero no sin antes una vez más agradecerte por este esfuerzo que tú estás haciendo de estar con nosotros. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor pueda estar sobre tu hogar, sobre tu casa, que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y que Él pueda derramar de sus bendiciones sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, para que sobren y también que abunden. Que los ángeles del cielo puedan protegerte a donde quiera que tú vayas, y que tú y yo podamos experimentar una libertad de cualquier culpa. Si es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el siguiente domingo a la misma hora y por el mismo canal. Y no te olvides de compartir esta palabra del Señor para que además gente pueda conocer a Jesús. Que tengas un día especial y una semana gloriosa. Dios te bendiga. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro